Gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 30 de julio. Estamos saliendo en vivo, en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico y después ya nos ven en todas partes. Hoy voy a conversar con el escritor peruano Alan Rivera, que ha escrito un libro fascinante sobre el tema de la inmigración. Se titula Ilegales. Verdades y mentiras en un país de inmigrantes, este gran país de inmigrantes de Estados Unidos. No se pierdan a Alan Rivera. Bueno, ha venido esta noche un escritor peruano muy inteligente, Alan Rivera Prieto, que ha escrito un libro fascinante titulado Ilegales. Un aplauso para Alan, por favor. Bienvenido. Gracias por venir y te felicito por el libro. ¿Qué te llevó a escribir el libro Ilegales y por qué lo titulaste así, Alan? Primero te agradezco la invitación. Encantado. Para mí es un honor estar en tu programa, realmente. Muchas gracias. Sí. Y escribí el libro porque cuando llegué a los Estados Unidos pensé, como todo inmigrante, que todo era perfecto aquí, que sobre todo el sistema inmigratorio en un país de inmigrantes iba a funcionar como un reloj suizo, ¿no? Y te llevaste una decepción. Bueno, funcionaba como un reloj chino. ¿Y qué año llegaste y con qué sueños llegaste? Llegué entre el año 2001 y el 2003. Iba y venía, y mi sueño era pues tener éxito en mi carrera, que es el periodismo. Somos periodistas como Colegas. Somos colegas. ¿Lo has logrado? Bueno, pues no lo sé, realmente. Yo me siento bien porque estoy haciendo las cosas que me gustan, estoy investigando. Este libro, esto es una señal de éxito. Es un primer libro que estoy haciendo. He trabajado en varios medios, pude dirigir algunos noticieros de televisión a nivel nacional también. Excelente. Y en el tema migratorio, ¿por qué decir ilegales, que es el título de tu libro, Alan? ¿Por qué decir ilegales a los inmigrantes indocumentados te parece inapropiado? ¿Por qué disputas o impugnas esta palabreja? Bueno, hay varias razones, desde varias perspectivas. Todo el primer capítulo se trata de eso. Desde el derecho, o sea, jurídicamente está mal aplicado el término ilegal porque no hay una persona que pueda ser ilegal. Puede haber una persona alta, una persona baja, sí, una persona gorda o flaca, fea o bonita, pero no puede haber una persona ilegal. ¿Y el que viola la ley qué vendría a ser? Sigue siendo una persona que violó una norma. Delincuente, pero no es un ilegal. Claro. O un infractor de la ley, dependiendo qué tipo de ley, ¿no? Correcto. Claro. Ahora, desde la filosofía, que es lo que estudié formalmente en la universidad, tampoco. Desde la filosofía del lenguaje, si tú vamos a Wittgenstein, el significado de una palabra es su uso en el lenguaje, pero tú no puedes manipular el uso hasta el punto de deformarlo, ¿no? Entonces, tampoco podemos llamar a una persona ilegal. No, porque de hecho yo, que tengo papeles para vivir en este país, soy ciudadano de Estados Unidos, no me siento una persona legal. Claro. No creo que esa sea... ese adjetivo no podría definirnos, ¿no? No, y en el libro por eso fue que le puse las comillas, sí, ilegales entre comillas, sí, porque no hay manera lógica, racional, ni de ningún tipo, ninguna forma de aproximarse al término nos va a dar como resultado el que podamos llamar a una persona ilegal. Comprendo. Por lo tanto, lo que es un inmigrante que no tiene la autorización es simplemente una persona no autorizada. Claro, comprendo. ¿O indocumentada? No, porque la mayoría, en el 98% de casos, tenemos algún tipo de documento. Entonces eso es un rebusque, ¿no? Indocumentado también es injusto, porque uno tiene su documento del país de origen, claro, algún documento tendrá. Exacto, o sea, tú puedes no ser autorizado y te detiene un policía, pero tienes un documento. Claro. No te pueden llamar indocumentado, claro, tampoco. Ahora, como tú bien sabes, el año 16 ganó Trump y ganó con muchos millones de votos de gente que, como él, ve al inmigrante sin permiso, sin autorización, como tú quieras llamarlo, como una amenaza o como un enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué ha surgido esta ola antiinmigrante en Estados Unidos? ¿Existió siempre?
¿Es ahora una ola más fuerte y está creciendo? Yo creo que no. Yo creo que esa animadversión contra los inmigrantes latinos, sobre todo, nació a partir de las marchas, ¿te acuerdas? Del año 2008. Recientes. Esas marchas que hubo donde los latinoamericanos que participaron en esas masivas marchas, que dijeron vamos a dejar un día sin inmigrantes a Estados Unidos para que vean lo que valemos, iban con sus banderas, cada uno con la bandera de su país. Entonces el americano se sintió amenazado. Me parece que fue un error de estrategia política de los líderes que condujeron esa marcha. Y a partir de ahí hubo un quiebre. Yo lo sentí en lo personal y muchas personas también, porque esa relación que había con el americano en el lugar donde tú estuvieras en Estados Unidos, como que se rompió. Qué interesante, no sabía que ese podía ser el origen de la tensión, porque es un hecho que hay una tensión y a veces incluso me parece que es una tensión creciente, ¿no? Sí, en tanto que se exige, porque tú como inmigrante tú estás invitado en un lugar, no puedes exigir, a menos es lo que siento que afecta a una persona oriunda de este país, ¿no? Que nació en este país o que tiene la nacionalidad, porque es natural. Por ejemplo, nosotros como peruanos, si van los venezolanos, que hay 800.000 venezolanos, y exigen en el país determinadas cosas, eso cae mal. Comprendo. Uno tiene que ir con aproximarse de manera un poco más humilde, ¿no? Sí. Te están recibiendo en tu casa. Sí. Con lo cual esto de marchar, gritar y exigir no ayuda a que la cohabitación sea Pacífica. amigable y pacífica. Claro. Ahora, ¿qué piensas de Trump? Digamos, tú te preguntas en el libro si es xenofóbico, si es racista, y tienes una aproximación racional al tema. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Trump utiliza obviamente el tema inmigratorio porque eso le da votos. Me parece que yo prefiero decir que está mal asesorado, ¿no? Sí. Que no conoce el tema. Sí. Pero él lo usa electoralmente para justamente traer hacia sí esos votos de los estados swinger, que son los más característicos. ¿Va a seguir usando ese tema? Sí, claro, lo está usando y lo usa a diario. Lo usó recientemente con las 4 congresistas demócratas del Escuadrón, ¿no? Por supuesto. 3 de las cuales han nacido aquí, pero las quería devolver a sus países. A su país de origen, claro. Es absurdo, ¿no? ¿Esto le da buenos réditos políticos a Trump? Yo pienso que sí, porque él lo que hace es sacar de sus casas a los electores que pueden darle la victoria en los estados swing. Sí. Y también consigue que el rostro del Partido Demócrata no sea Biden o Sanders, sino sea la señora Ilham. Exacto, es muy astuto políticamente. Sí, sí. Y ahí en eso le gana a los demócratas, ¿no? Sí. Los demócratas no pueden llevar el ritmo de Trump. Sí, porque tú ves a Ilham Omar, que nació en Somalia con un turbante, y tú dices, bueno, esta no es la América. Voy a votar por ella. Claro, de Trump, ¿no? Claro. Ahora, él prometió el muro, no lo ha construido, o no del todo, no le han dado todo el dinero que él ha pedido. Ahora le han autorizado a usar 2.000 o 3.000 millones de dólares de fondos del Pentágono. ¿Crees que al final va a construir el muro, al menos en este primer mandato? Bueno, no todos los kilómetros de frontera con México pueden ser construidos, ese en primer lugar. ¿Qué porcentaje de la frontera se puede, digamos, Me parece construir? que es 75% que sí se puede construir. Okay. Pero además hay otros tipos de elementos que se pueden usar para controlar la frontera, como aparatos electrónicos, ¿no? Ya la tecnología de punta ha avanzado demasiado. Pero eso es un caballito de batalla solamente, porque el muro en realidad no tiene ninguna eficiencia en contener la inmigración, en tanto que la economía crece. Porque el punto central, y es el punto central del libro, es que la inmigración es un fenómeno económico, es un fenómeno de naturaleza económica que nace en la microeconomía del hogar o de una persona. Sí. Y se complementa con la macroeconomía de un país que está en crecimiento. Y no hay entonces ningún muro o valla o cerca que pueda derrotar al mercado, a la mano invisible del mercado. Exacto. La gente va a otro país porque sabe que ahí el mercado va a absorber esa capacidad que tiene para poder producir, por supuesto. Entonces, claro, lo que tenemos ante la presión de las fuerzas del orden en la frontera sur es que se incrementó, por ejemplo,
el hallazgo de camiones con inmigrantes en los contenedores. Sí. Entonces, cada inmigrante de esos puede pagar entre, digamos, $5,000, $7,000 y hasta $13,000, $14,000. Vamos a hacer un estimado conservador. Tanto pagan, ¿no? Sí, sí. Porque para esos muchachos o para esas mujeres es una fortuna. Es que es la vida, la Son familia. los ahorros de toda la vida. Exacto, los la ahorros casa de que han toda la vida. rematado, ¿no? Y el que gana es el especulador. Y como tú sabes, en un mercado desequilibrado, en donde el Estado mete la mano, lo que va a ocurrir es generar un mercado negro. Sí. En el caso de la inmigración, el mercado negro lo maneja un coyote Sí. o pollero, y el producto es el inmigrante no autorizado. Con lo cual, ¿tú crees que el muro o todas las medidas disuasivas, represivas, son perfectamente ineficaces y solamente consiguen encarecer la inmigración sin documentos? Exacto, no solamente la encarecen, sino que generan una distorsión del mercado laboral en el plano de la economía del país, y además de eso genera un grupo de personas que especulan con eso. Con lo cual, ¿tú crees que la inmigración, aún aquella que llega aquí por vías irregulares, es buena? ¿Crees que es buena? Yo creo que toda inmigración es buena casi en el 99% de casos. Bien, dejémoslo ahí, vamos a la pausa, porque luego te voy a preguntar. Yo me imagino que hay no pocos televidentes en este momento, que además ven con simpatía a Trump, están pensando que tú eres comunista y que yo soy filocomunista. Y también están pensando, bueno, si Alan Rivera quiere que vengan todos los inmigrantes sin documentos, sin autorización, entonces que él en su casa reciba 8 o 10, te lo van a decir. Sí, sí. A ver, usted dé el ejemplo, reciba 8 o 10 que se queden a dormir en su casa. Te voy a preguntar por eso después de la pausa. Regresamos con Alan Rivera. El libro es Ilegales, está en Amazon, ¿no? Sí, Está en Amazon. está en Amazon. Un aplauso para Alan, ya volvemos. Bueno, estoy conversando con el escritor Alan Rivera, que ha escrito un libro fascinante titulado Ilegales. Después voy a hablar de Puerto Rico y de la vicepresidenta del Congreso de Panamá. Alan, sospecho que no hay poca gente en este momento viendo el programa, y sospecho que una parte de esa audiencia, de esos espectadores, están pensando, pero muy bien, señor Rivera, entonces, ¿qué quiere hacer usted? ¿Que entren todos? Tender una alfombra roja y decirles, vengan todos, hay lugar para todos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, vengan a trabajar, les vamos a dar un permiso de trabajo cuando ustedes llegan y les damos la bienvenida. ¿Qué responderías tú si alguien te hace esa pregunta quizá extrema? Lo que pasa es que las leyes lo que están haciendo al no considerar que la economía es la que gobierna el proceso inmigratorio, entonces traban ese proceso y ralentizan el flujo normal de inmigrantes de un país a otro. Entonces lo que están haciendo es obstaculizar un proceso económico. Le están haciendo daño al país. ¿Tú crees que a la economía de Estados Unidos le conviene que vengan todos? No que vengan todos como quieran y cuando quieran. Tiene que haber una normatividad. Pero esas normas tienen que partir desde una aproximación correcta. Es como que llamemos una junta de médicos y los médicos agarran al paciente, que se supone que es el país, y dicen, el paciente lo que tiene es un dolor de garganta, una inflamación de garganta, cuando en realidad el paciente tiene pulmonía. Y entonces le van a recetar unas pastillas para la inflamación. Claro, y no va a funcionar. Si el diagnóstico falla, la terapia falla. Obviamente también. La terapia falla. Entonces, ¿Y en qué está fallando el diagnóstico? El diagnóstico es que están tomando a la inmigración como un problema policial. Sí. Como un problema de muro, como un problema de más agentes en la frontera. Como algo que le hace daño a la economía. Exacto, como si fuera malo. O sea, se presume la mala fe del inmigrante sin papeles. Y yo creo que lo que tú postulas es que hay que presumir su buena fe. 8 o 9 de cada 10 vienen a trabajar honradamente. Sí, si no 10. Si no 10 de cada 10. Claro. Y entonces, cuando tú hablas de la normativa, ¿qué cambiarías en el sistema legal intrincado, engorroso que describes acá? Si se parte de la perspectiva de que se trata de un tema económico, lo que hay que hacer es ver cuáles son los sectores que absorben más inmigrantes. Y entonces esos sectores que tienen que hacer una proyección de su crecimiento anual, por ejemplo, dirán, en el año 2020 el sector agricultura va a crecer
digamos, 4.5%. Eso implica que vamos a necesitar, de acuerdo a un crecimiento de la población económicamente activa deficitaria, vamos a necesitar tantos inmigrantes en este sector. Entonces tú facilitas que eso se produzca rápidamente, porque se necesitan agricultores para que cosechen las cebollas de Georgia o las fresas de California. Sí, igual en el ámbito, de la hotelería y también en el ámbito de los trabajadores manuales e intelectuales, ¿no? Porque Trump, por ejemplo, plantea que tiene que haber meritocracia. Está bien meritocracia, pero yo no creo que un ingeniero quiera venir a Estados Unidos a cosechar fresas. No. Entonces, hay que saber cuántos vienen y para qué. Lo que sí creo es que el que viene a cosechar fresas quiere que su hijo sea un ingeniero. Y eso está muy bien, claro. Es buenísimo. Porque fíjate, si fuera bajo las reglas que el presidente Trump ha planteado verbalmente, porque él sabe muy bien lo que dice, él no hubiera nacido siquiera. Porque su abuelo, que era alemán, vino a vivir en Nueva York, a la casa de su hermana, llegó con su maletita como Vito Corleone, no sabía hablar inglés, trabajó en una peluquería de alemanes durante casi 10 años, juntó su dinero y después se fue a Alaska y compró un hotel de mala muerte y ahí hizo muchas cosas, lo pueden leer en el libro. Ahí comenzó su imperio inmobiliario. Ahí comenzó el imperio inmobiliario y no solamente alquilaba cuartos, sino que se dice que también en el segundo piso habían prostitutas. Ah, qué genial, no sabía eso. Claro, entonces, claro. O sea, ¿el abuelo de Trump tenía un burdel? Sí. Eso es lo que dice la principal biógrafa de él. Una gran primicia. Sí. Bueno, eso está en el libro, en la adenda. Veo con más simpatía a la familia Trump. Por supuesto. Claro, pero yo tengo un profundo respeto por las meretrices y por los meretricios, y me parece que son transacciones entre personas adultas reguladas por la mano invisible del mercado. De nuevo, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Siempre la ley de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Funciona. Claro. El Estado tiene que ser un regulador, el Estado tiene que ser un estratega de ese mercado, ¿no? Y las leyes tienen que ir a la misma velocidad que la economía. Yo planteo ahí la idea de que tiene que ser como una constitución en el término de la inmigración. Tiene que haber como una constitución inmigratoria en los Estados Unidos que permita añadir y quitar normas. Pero con flexibilidad, ¿no? Exacto, para que funcione. ¿Y por qué? Porque te interrumpí con el tema del burdel. ¿Por qué decías que Trump no hubiera nacido? ¿Qué pasó con su abuelo alemán? Yo había leído que el abuelo alemán decía que era sueco para no perder clientes, pero eso es lo que yo había leído. Sí, bueno, hay un montón de historias. Yo me agarré de una biógrafa de él y no lo puse así tan directamente como que manejaba un burdel, pero sí que tenía negocios no muy claros, ¿no? No muy transparentes. Sí. Socialmente transparentes. Entonces, digo porque probablemente se hubiera quedado en Alemania o no hubiera entrado, no lo hubieran dejado entrar porque no sabía inglés, porque eso es algo que reclaman tirios y troyanos, los republicanos como los demócratas, lo cual es absurdo, porque después de los 50 años o 60 años aprender inglés no es muy fácil, si es que no lo has aprendido ya desde muchacho. Entonces, yo he conocido una señora alemana que tenía 80 años viviendo 50 aquí y no hablaba más que alemán. ¿No? En el caso del abuelo de Trump, podría Trump no haber nacido si no hubiera pasado lo que pasó. Lo mismo que con el padre, lo mismo con Steve Jobs. Su padre era sirio. Sí, correcto, sí. Y él no hubiera nacido tampoco. Su padre biológico además no fue un padre ausente, ¿no? Exacto. Y en el caso en el libro yo cuento la historia de, por ejemplo, Bob Ontiveros. Su padre vino huyendo de la Revolución Mexicana, terminó siendo rielero en el Midwest. Y su hijo, Bob Ontiveros, también fue rielero, pero el nieto ya no quiso ser rielero y estudió. Estudió en la Universidad de Columbia, no terminó porque le faltó el dinero, regresó a Moline, Illinois, y puso un negocio. Bueno, ahora ese grupo es el top 5 de las empresas propiedad de hispanos, claro, y produce $700 millones al año. Imagínate, Alan, imagínate. O sea que por todas partes ves tú evidencias o señales o pruebas inequívocas de que la inmigración, la que llega con papeles y la que llega sin ellos, al final del día, hechas las sumas y las restas,
es buena para la economía. Es que la que para llega, el tejido social del país, ¿no? Sí, lo que pasa es que la que llega sin papeles porque no es ágil la ley. Claro. Las normas no están bien Claro. hechas para que puedan recibir a eso. Les pasa a los venezolanos que llegan a Ecuador, a Perú y a Chile. Ahora resulta que Chile y Perú les piden papeles, pero los venezolanos pobrecitos no pueden conseguir esos papeles. Claro. O sea, en términos, No se los dan. En términos del mundo real, sacar un pasaporte allá en el consulado o en la oficina burocrática de Caracas, no se puede. Bueno, Cuesta mucho. yo voy a Perú frecuentemente y en Perú hay 800.000 venezolanos. Correcto. Y los venezolanos son súper trabajadores, es gente Me consta. muy productiva. De primera. Sí, excelente. Entonces hay algunos celos, no hay gente celosa, pero producen, Sí, sí. generan Trabajan, riqueza. Tú vas a un gente de mercado y bien. ves el puesto del venezolano, o sea, es súper bien puesto, Sí. tienen todo súper ordenados, trabajan más horas. Estoy contigo, claro. No Totalmente. no son enemigos, hay que darle la bienvenida. Al contrario, hay que ordenar. Sí. Ese es el problema de Vizcarra, que no ha hecho una buena, el presidente de Perú, que no ha planteado una buena política para direccionar a dónde los queremos mandar. ¿Usted qué es? Usted es ingeniero. Bueno, necesitamos ingenieros en Ica. Vaya usted para Ica. Usted es profesor. Necesitamos profesores en Puno. Usted se va a Puno. Pero no cerrarles la puerta. No, Ayudarlos. nunca, jamás ayudarlos, orientarlos, porque producen riqueza, generan riqueza. ¿No? Esta es mi última pregunta. Porque este tema a mí me atormenta mucho, ¿no? ¿Vamos en el buen camino? O sea, de aquí a 50 o 100 años, cuando tú y yo ya no estemos, el mundo tendrá menos, Yo no soy tan pesimista. menos barreras migratorias, menos muros, menos visados. ¿Y seremos todos ciudadanos del mundo o vamos en la dirección contraria? Porque me parece que esta es una época de nacionalismos, de populismos. Gana el Brexit, gana Trump, la señora Merkel dijo vengan todos, luego dijo no caben todos. Chile, Perú están cerrando las puertas. ¿Me explico? Sí. No sé si el mundo va en la dirección correcta. Yo creo que es un péndulo, ¿no? Hay momentos en que se abre y momentos en que regrese ese péndulo y momentos en que hay naciones que son receptoras de inmigrantes y después probablemente puedan ser emisoras de inmigrantes. Claro, sí. Como en el caso peruano, tú lo conversábamos en el comercial, ¿no? En los 80 se fueron 2 millones de peruanos. Se iban todos los que podían. Todos los que Y podían. ahora la gente llega a Perú. Y la gente llega a Perú, ¿por qué? Porque es una economía en crecimiento. Venezuela es otro ejemplo. En los 80 la gente se iba a vivir a Claro, Venezuela. había muchísimos peruanos en Venezuela. Y colombianos, y chilenos. Exacto. Y generaron riqueza. Eso es seguro, seguro. Muy buena riqueza allá. Bueno, me parece que has ilustrado con una brillante inteligencia tu punto. Recomiendo mucho la lectura de Ilegales. Es un libro que tiene estadísticas, pero que también tiene historias humanas, ¿no? Y que está escrito con una notable inteligencia. Es una gran contribución. Gracias, Alan Rivera. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias. Un honor estar contigo. Lo mismo digo, un honor haber conversado contigo. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias, Jaime.